Latinotopía, un espacio de encuentro en el universo podcast para la comunidad latina en Alemania y todas las personas que aman nuestra América Latina. Con William Bastidas. Bienvenidas y bienvenidos a Latinotopía, este podcast para la comunidad hispanoparlante en Alemania. Siempre con sorpresas, con invitados que traen una historia interesante que contar, que vienen con sus pasiones por el arte, por la cultura, con sus trayectorias, con sus historias. En esta edición nos acompaña María José Kerk, quien nos va a presentar su proyecto La Maleta de Majo. María es más conocida aquí en Nuremberg entre sus amigos conocidos como Majo, y en el podcast la vamos a llamar así en nuestra charla Majo. Cuando le pedí una presentación me envió una frase que me gusta mucho, que quiero compartirla con ustedes aquí en la presentación de la invitada. Dicen que cuando algo está destinado a ser, encuentra el camino. Yo creo que con base en esa frase también vamos a conversar en este episodio sobre la pasión de Majo por la lectura, por promover la literatura en medio de la comunidad migrante, sobre todo aquí a nivel local en Franconia. Y es que varios caminos han llevado a Majo a apasionarse de la forma en que lo está, de los libros, de la lectura. Ella nació en Venezuela hace 4 décadas, está todavía muy joven, Majo, y vive en Europa ya casi la mitad de su vida, o sea que llegó jovencita aquí a Europa, de eso vamos a ampliar en la charla. Y su pasión, como lo hemos mencionado, es la lectura, la promoción de la literatura en medio de la comunidad migrante hispanoparlante. Bienvenidos a esta nueva edición de Latinotopía con La Maleta de Majo. Bueno, estamos con Majo, vamos a conversar aquí en esta edición contigo, María José Majo, sobre tu pasión por la literatura. ¿Qué libro estás leyendo ahorita? Mira, ahora mismo estoy leyendo Muchas vidas, muchos maestros. Muchas vidas, muchos maestros. Sí. ¿Quién es el autor? Es de apellido Weiss, o Weiss, porque Weiss. es un americano, pero intuyo que debe tener un background alemán, seguramente. Seguramente. Tú estás leyendo, tú lees en español, lees en alemán, lees en inglés, o lees en todos, o lees solamente en español. Mira que lo he intentado en alemán, pero me cuesta más, porque yo creo que el primer consejo que te dan tanto profesores como personas de habla no alemana cuando llegas es que leas, porque así puedes tener más vocabulario, buscar palabras y conocerlas, y no lo hago. O sea, grave error. Pero sí, mayoritariamente en español. En español te sientes cómoda, es lo que te gusta, estás promoviendo la literatura hispanohablante, digamos, en lengua española, literatura española y latinoamericana, sobre todo lo que tú estás promoviendo. Sí. Ya hicimos en la presentación una pequeña introducción de ti, de lo que eres, de lo que haces, pero vamos a ampliar un poquito para nuestros oyentes varias cosas de lo que te definen, que te describen como persona. Majo, tú eres mamá, profesionalmente, ¿qué eres también? Bueno, eso fue en uno de los caminos. Porque hablamos precisamente de eso, de muchos caminos, y ese era uno de ellos, ¿no? Exactamente. Uno de los caminos que transité, que de repente no vi la señal de no pase, estudié, digamos, instrumentación industrial, se llama la carrera. Es como una ingeniería. Sí, a nivel técnico. Sí. Se ven básicamente todos los instrumentos que se necesitan en una fábrica, en una industria. Y bueno, controlar niveles, flujo y todo esto.
para irnos, o sea, para poner más en contexto por qué llegué ahí y por qué transité ese camino, tortuoso camino. En Venezuela. En Venezuela, sí. Yo vengo de Maracaibo y lo que es la capital del estado Zulia, y el estado en sí es petrolero. Se produce hoy en día muy poco, todos sabemos las circunstancias, pero cuando yo vivía allí salía aproximadamente el 70% del petróleo del país, de ese estado. Y creo que todos terminábamos siempre en una carrera afín a la ingeniería. Sí, entonces, nada, yo dije, sí, bueno, lo voy a hacer. Pero digamos que no, lo mío no eran las matemáticas, yo era más de letras. Es curioso, eso pasa mucho, ¿sabes? Pero muchísimo. Y creo que, claro, pienso que quizás como en Latinoamérica estamos muy acostumbrados a salir muy temprano de la escuela, terminar muy jóvenes el bachillerato, tú no sabes nada de la vida. ¿Cuándo empezaste el estudio técnico? Mira, yo tenía 17 años. Imagínate, eso pasa mucho, y por lo que tú anotas, que yo he tenido varios invitados que son tremendos músicos, y de pronto tú empiezas a indagar y no, yo estudié por allá, sí, una ingeniería. Pero mira, o como Pala, un músico colombiano de Medellín, que está dedicado a la poesía y es músico impresionante, y es médico. Me imagino. Y van dejando así sus carreras iniciales para dedicarse a otras cosas, ¿no? Creo que también porque en la época que crecimos a veces te ibas más por lo que la familia deseaba que tú fueses, ¿no? En mi caso no fue así. Sin embargo, sí que hubo un momento en mi vida que tenía como la inquietud de la filosofía, pero bueno, cuando lo conversas con tus padres, te bajan de la nube, como que vas a seguir viviendo de esto. Sí. Y dije, bueno, nada, me voy por el otro lado, que a la final no fue mal, pero no rindió frutos, al menos los que yo esperaba, ¿no? Sí. Pero sabes que ese es uno de los motivos por los que te he invitado también, y vamos a profundizar en eso, porque en la migración muchas veces nos encontramos, bueno, muchas mujeres, muchos hombres también, vienen a Alemania y vienen con una carrera profesional tremenda y no se pueden ubicar laboralmente, y de pronto, por esos caminos que tú mencionas, por cosas de la vida, ven que una de sus aficiones, una de sus pasiones, es lo que en este contexto diferente de migración, lo que los va a disparar. Los invito a escuchar el podcast del director de cine ecuatoriana, de Darío, director de cine que tiene mucho éxito, ha hecho películas que se han pasado en los cines aquí en Alemania, en Arte, en CDF, es un productor de cine con una trayectoria muy interesante, y con él conversábamos y todo, y él contaba que esa pasión por el cine y todo eso empezó a desarrollarlo acá porque no conseguía trabajo y todo eso. Es interesante. Y en el caso tuyo, por ejemplo, ¿cuándo paraste con tu carrera ahí, con esa profesión, con esa cuestión técnica? ¿Tú terminaste? Sí, la terminé e intenté ubicarme. De hecho, seguí con ingeniería. Yo seguí con ingeniería industrial. Pero es así, o sea, es algo que cuando tú de verdad llámalo destino o tu norte o tu estrella, es que vas a fracasar. Y yo siempre he sido muy mala en los números, honestamente. Sí. Lo que pasa es que, claro, allí es el quiebre político en Venezuela, te estoy hablando 2002, 2003, 2004... Y fue una época bastante turbia, en donde, claro, tú como persona joven te frustras aún más porque no ves a corto ni mediano plazo una salida a la situación en ese momento. Es cuando ya decido emigrar y me voy a España en el 2007. Y allí también tocó reinventarse, tocó hacer cosas que nunca pensaste que harías, o sea, caminos nuevos. Totalmente. Desde camarera, por ejemplo. Tú llegaste muy joven, ¿de cuántos años a España? Yo llegué de 26. Imagínate. Llegué de 26. Y llegaste allí simplemente a mirar. A favor tenía sí o sí el idioma. Sí.
Era la ventaja, digamos, cuando uno está en España, ¿no? Además que está joven, o sea, y bueno, sigo siendo joven. Claro, sigue siendo muy joven. Pero, Con 26 claro, años, y tenía imagínate. muchas ansias de conocer, y eso sí que lo tenía desde Venezuela, esa inquietud de ver más allá de la frontera. Quizás muy dentro de mí estaba esto de yo sabía que no iba a estar toda mi vida en el país, porque tenía esa curiosidad por ver otras culturas, otro mundo, otra arquitectura, algo distinto a donde yo nací. Y se me dio en España. Barcelona tiene el poder, creo yo, de la misma magia de la ciudad, la arquitectura, la historia. Creo que te envuelve en un mundo como que te sientes muy a gusto con la ciudad. Y tiene una presencia de latinoamericanos muy grande, ¿cierto? Sí. Yo cuando llegué allí una comunidad muy viva también, muy activa. Sí, sin lugar a dudas. Cuando yo llegué a Barcelona, la comunidad más grande era de bolivianos y ecuatorianos. Yeah, sí. Porque era un boom de la construcción, estaba muy en boga hasta que en el 2008 hubo el quiebre económico entre 2008 y 2009. Y bueno, una cosa me fue llevando a la otra, me ubiqué en una empresa, que es donde yo actualmente sigo. ¿Te ubicaste en España, en una empresa? Sí. ¿Y con esa sigues trabajando? Y sigo trabajando hoy en día aquí en Alemania, para la misma empresa. Interesante. Que no tiene que ver con tu carrera. Nada que ver. Otra cosa totalmente. Nada que ver. Sí. O sea, y es básicamente administrativo. Y siguen los números, pero a otro nivel. Es mucho servicio al público, pero también mucha organización dentro de la empresa, mucha administración. Y es muy curioso porque yo creo que hay un punto en tu vida en donde tú conectas quizás con tu esencia, con tu ser, ¿no? Y te digo esto porque justamente en mi niñez mi madre trabajaba en una universidad como secretaria. Y en todas las universidades obviamente hay una biblioteca. Sí. Y claro, te estoy hablando de los 80, 90. Mi mamá, yo no tenía hermanos, vivíamos con mi abuela y ella, claro, cuando yo estaba de vacaciones, ¿a dónde me llevaba? A la universidad, porque las vacaciones son muy largas, escolares. Ella tenía que trabajar, y ella tenía que trabajar a algún lugar. Sí. Y entonces, nada, yo me iba para allá y yo me recuerdo que yo pasaba las horas en la biblioteca de la universidad. Y empezaron a entender un poco. Y empezaba a buscar, no tanto libros tecnológicos, sino que miraba muchos atlas, o me acuerdo libros como de historia griega o filosofía. Y yo, bueno, me podía pasar las horas ahí perdida. Y entre los pasillos siempre buscaba, me cogía mi tacho de libros y me iba a la mesa. Y empezaba a descubrir. ¿Y con cuántos años? Una pequeñita ya. Yo te estoy hablando que eso fue quizás entre 90, o sea, tendría 10 años, 90, 89, 90, 90 y algo. Esa pequeñita por 91. allá dando vueltas. Sí, conocido a la gente, porque yo siempre he sido muy parlanchina y yo ahí, ¿sabes? La gente en la biblioteca está como que en su mundillo, claro, tampoco es que armábamos fiesta, pero buscaba el contacto, hablar con ellos y ellos como que, bueno, por fin alguien, y más una niña, ¿no? Sí, ya te que conocía. no estaban los estudiantes ahí, sino... Y bueno, pasa mi vida y bueno, hasta que llego a España y mira que en Barcelona están muchas editoriales bastante conocidas, muy grandes, entre esas la editorial Planeta. Y mira lo que es la vida y el destino, que yo ya trabajaba a 2 cuadras de la editorial Planeta. Pero nunca, de verdad, en ese no era el momento. Nunca ni busqué trabajar allí, ni nada. Hasta que, bueno, estoy aquí. Pero mira, Majo, antes de que abramos la maleta de Majo, que está llena de libros y de historias y de literatura, no nos adelantemos, dejémosla así, estamos entreabriéndola ya, pero vamos a hablar es de cómo llegaste a Alemania, antes de meternos en esa historia. Bueno, como toda historia, sabes que en todas las historias hay drama, hay suspenso y hay amor. Y entonces en Alemania conocí a mi amor. ¿En Alemania o en España? En España, en Barcelona. En España conociste a tu amor, que era un alemán. Es un alemán. Que es un alemán. Y es muchas historias de las que yo he tenido aquí en el podcast.
y que han venido acá, mujeres y hombres de ambos, es porque encuentran, ya sea en su país o en otro país, muchos en España también, encuentran un alemán y bueno, y se enamoran y hacen el proyecto juntos y ¡brum! En algún momento, sobre todo en esos momentos de crisis económicas y todo, encuentran en Alemania pues la pareja. Exacto. El esposo o la esposa encuentran un buen trabajo y vienen y se ubican acá, ¿no? Además que los alemanes viajan por todos lados también. Siempre la probabilidad es alta que conozcan un alemán. Es cierto, porque están en toda parte. Están en todas partes. Viajan cantidades. Y esa es una cosa muy interesante, ¿verdad? Que he notado mucho en las charlas. Sí. Y entonces te enamoraste con tu actual esposo. Exactamente. Nosotros aquí a Alemania. Así fue como llegué aquí. Tuvimos en ese momento una relación a distancia porque él estaba establecido aquí, hasta que hubo un punto que había que decidir cómo seguíamos la historia de amor, y ya yo había emigrado, con lo cual volver a emigrar no había ningún problema. Ya tenía la experiencia, solamente era Exactamente. Solamente esta vez el idioma, que es la historia de todos, y seguías... y el clima también. Pero venías también ya conectada con el trabajo, con esta empresa, que era una ventaja exactamente, también. Claro, al ser una empresa grande, digamos, están ubicadas en muchos países. Y claro, cuando ya empezamos a mirar en función de seguir construyendo lo que era una vida, he visto que aquí en Nuremberg también estaban. Entonces, bueno. No, yo creo que ya ahí sabemos bastante mucho de esos movimientos migratorios. Tú y ahora sí podemos abrir la maleta y dejar que salga completo, que empiecen a salir los libros. Que salga ese olor de libros. Libro nuevo. Es tan particular. Y viejo también, huele mucho. Sí, son diferentes los olores de los libros viejos, de los libros nuevos, pero tan fascinante, ¿no? Y entonces ahí, ¿cómo es que tú, en qué momento empiezas como a apasionarte de una forma tan intensa con la lectura? Ya como niña, aprendiendo a leer, todo eso. Pero ¿en qué momento crees tú que dices, wow, esto me fascina, esto es algo que me llena, que es mi pasión, me apasiona esto? Mira, hay dos puntos en mi vida que creo que me han llevado a donde estoy. Uno es lo de la biblioteca de la universidad, donde trabajaba mi mamá, y otro en la adolescencia, cuando empiezo ya, me encuentro en unas vacaciones, porque creo que en las vacaciones siempre surgen de lo aburrida que estás, porque son muy largas, y si no tienes hermanos, más todavía. Yo muchas vacaciones las pasé en Caracas, porque mi familia paterna es de Caracas. Y exactamente en las vacaciones de 1995, digamos, con la prima con la que yo más interactuaba, ella ya era mayor de edad y comenzó a trabajar, y con lo cual yo estaba más sola que nada, básicamente sola con mi abuela en la casa. Y empecé a mirar la biblioteca de mi tía, que vivía ahí también con mi abuela, y empecé a leer libros libros intensos. ¿Ya literatura latinoamericana? Sí, bueno, había muchas traducciones, ¿no? Ya hoy en día, bueno, los nombres se me escapan, pero digamos que varias semanas de mis vacaciones fue leyendo un libro tras otro. Y lo que más me gustaba, creo que esto nos pasa a todos por igual, es cómo te transportas en la historia, te conectas, sientes lo que siente el protagonista, la protagonista, y dije, esto me gusta. Sí. Y bueno, el segundo punto de inflexión fue la pandemia. La pandemia es un punto, o sea, para muchos ha sido puntos también trágicos, de tristeza. O de reinvención. Pero para muchos ha sido punto también de reinventarse. Exactamente. Y de precisamente de reencontrarse con esos temas que los apasionan y sumergirse allí, y surgen cosas muy bonitas, han surgido cosas muy bonitas también en la pandemia. Sí. Que por el día a día, cosas que tú dejas aparcadas, y después ese creo que fue un momento muy bonito para reconectar con nosotros mismos, ¿no? Porque estábamos tan aislados que estabas tú y tú. Sí, sobre todo para ese tipo de, por ejemplo, algunos músicos también, o pintores, de pronto en ese momento dicen, ¿qué voy a hacer? Y tal. Y no, pero a mí me gusta pintar. Wow, me gusta lo que hago, ¿no? Exactamente. Igualmente gente que escribe, bueno,
¿Y entonces qué pasó ahí? Y entonces, justo en la pandemia, nace aquí en Nuremberg una asociación sin fines de lucro que se llama Intercultura, y ellos básicamente ayudan a hispanohablantes migrantes que llegan aquí a la ciudad. Y entre muchos de sus proyectos estaba escribir un libro, hacer un compendio en un libro de cuentos infantiles. Exactamente, ahí podemos incluso decir el nombre del libro. Exactamente. Y aprovechamos para hacer la invitación a que escuchen ese podcast que te cuento, Majo, es de los 50, casi 60 podcasts que ya llevamos. Está en el top 3, se ha mantenido. Wow. Es muy escuchado y se lo recomiendo, es muy bonito. Me alegra muchísimo. Es muy escuchado y vale la pena escucharlo para que veas las mujeres que participaron ahí. Lo grabamos con ustedes, ahí también está. ¿En pandemia? Majo, y lo grabamos en pandemia. Sí. Entonces los invito porque es un podcast muy bonito y ha gustado mucho y de verdad está a ver, no tengo presente, pero que es el segundo más escuchado de los podcasts que yo he hecho. Wow, madre mía, Sí. qué lindo. Pues bueno, gracias a ese libro, Dos Mundos en Uno, es un libro de cuentos infantiles, un total de 4 cuentos, escrito por 4 mamás hispanohablantes migrantes en la ciudad de Nuremberg. Proyecto muy bonito. Y habla sobre la migración. Sí. Es una historia personal llevada... Y lo hicieron en plena pandemia, sí. ¿cierto? Sí. El libro es muy bonito, de verdad, muy recomendable para la gente que tiene niños, para las familias. Ustedes lograron... En plena pandemia y sin contacto, porque nunca nos vimos, solo cuando empezaron a levantar las restricciones, se pudieron encontrar. Nos pudimos encontrar ya casi al final del proyecto, cuando ya un poco antes de imprimir. Pero hasta el contacto con la editorial fue todo remoto. Y yo creo que ese ha sido un libro que ha marcado mucho la vida de todas ustedes. Sí. En la radio tuvimos a Desiree y tuvimos a María, que también ha escrito libros. Y bueno, ahorita tenemos a Majo. Y ahí tú reforzó mucho. Exactamente. Eso fue como un momento fuerte. Muy fuerte, y de eso, de reconectar con tu esencia y encontrar el camino otra vez. Y en ese momento surge la maleta de Majo. Con ese nombre. Todavía. O tú ya tenías todavía. La maleta de Majo. Eso estaba ese concepto, como rodando. Esa idea, ¿ya lo tenías antes? El nombre no, más el concepto sí. Para seguir con lo de la publicación, con lo del libro, hicimos cada una escribió su historia. De hecho, las ilustraciones fueron hechas por nuestros hijos. Se publica y empieza la promoción. Y en la promoción a mí me toca contactar a las librerías en Alemania para que, obviamente, que quisieran vender el libro, ¿no? Queríamos enfocarnos en librerías físicas para darle el apoyo, porque lamentablemente hoy las librerías dependen de un gran monstruo que vende a diestra y siniestra libros y que, se ha consumido el mercado librero físico brutalmente. Entonces, haciendo contactos con estas mujeres libreras, fue que empezó como esa taquicardia, yo tengo que hacer algo también con los libros. Y digamos, en una caminata en un bosque, que aquí hay muchos en Alemania, y de verdad te llenan de buena vibra, los pulmones de buen aire y la cabeza de buenas ideas, surge el nombre de la maleta de Majo, porque de esta maletita, humildemente, salen libros muy bonitos y maravillosos. ¿Cómo es que quiero conectar yo con la gente aquí en Nuremberg? A través de la maleta de Majo y de los cuentacuentos de la maleta de Majo. Muy bien. Esa maleta de Majo es un proyecto y vamos a conversar sobre qué es la maleta de Majo. Y ya abrimos la maleta y vamos a sacar de ahí qué es esa maleta, ¿cómo puedes definir tú ese proyecto o la idea que tú tienes con la maleta de Majo, que ya empieza a proyectarse también? No solamente es la maleta de Majo que está en tu casa y la tienes ahí, sino que tú ya sacaste esa maleta y has hecho incluso
algunos eventos y cosas y parece que tienes la idea de seguir. Entonces cuéntanos, para la gente que te encuentra, primero digamos cómo te encuentran en internet también, para que te sigan y le hagan seguimiento a ese proyecto del que estamos conversando. ¿Cómo te encuentran a ti? ¿Cómo estás en las redes tú? Estoy en Instagram, @la maleta de Majo. Fácil, la maleta de Majo en Instagram. Y en Facebook. Igualmente. Es lo mismo, sí. La maleta de Majo. Cuenta, sí. Bueno, entonces cuéntanos, ya la gente se está empezando a suscribir y ahí nos vas contando qué es este proyecto. De la maleta salen toda clase de libros. La idea, como te decía anteriormente, al conectar con estas libreras es que como hispanohablante te cuesta mucho encontrar libros en una librería física en Alemania, primero alemana. Digamos, la oferta es muy pobre. Si te vas a varias librerías, por lo menos aquí en Nuremberg, muchas ni siquiera tienen libros en idioma extranjero y cuando los tienen es solamente en inglés. Casi que hay que pedirlos por internet, que vengan de España. Esa es la ¿no? cuestión, o sea, no tienes esa facilidad. Yo sé que el mundo ha cambiado, la forma de vender libros ya evidentemente cambió por completo, pero no es solamente el hispanohablante que viene a Alemania y específicamente a Nuremberg, es el hispanohablante que está alrededor del mundo. Quizás los hispanohablantes en Italia a lo mejor tendrán más facilidades, o en Francia, o bueno, no lo sé, desconozco. Ya no los dirán tus oyentes en este podcast. Pero nos cuesta muchísimo encontrar literatura en general y más que todo también para niños. Sí. Y muchas veces el problema que hay con este gigante, esta plataforma que vende libros, es que las reseñas a veces tampoco te ayudan. Entonces, esto que tiene la librera es que tú tienes el contacto de ella y te va a recomendar quizás el libro que te va a aliviar el alma, ¿no? Sí. Yo creo que hay mucha gente que todavía, a mí personalmente le gusta ir uno a una librería grande, a un lugar donde venden libros y ojear y mirar antes de decidirse, y, como tú dices, hablar con la señora que sabe de las historias. Cuando vamos a comprar libros para niños en alemán, para mi hija, por ejemplo, entonces vamos a una librería que acá hay antigua, acá muy bonita, y la señora nos dice, mira, esta historia habla de esto y tal. Ah, bueno, entonces, ¿no? Y ahí uno puede tomar una decisión. Es más bonito que tú pones en internet a mirar y y como tú dices, apoyar esos monstruos. Bueno, es mejor apoyar a estos pequeñitos y dejarse orientar por ellos también. Sí. Y tal como dices, es como todo tan frío hacerlo por internet. Nuestra vida, lo que te comento, ha cambiado y hoy en día todo se hace de esta manera. Pero creo que en general estamos viviendo una época en donde también tenemos que reconectar, aparte de con nuestra esencia, con la comunidad entre todos. Estamos para ayudarnos igual, ¿no? ¿Y qué sale de la maleta? Muchas historias, muchos libros. Si necesitan, pueden preguntar siempre historias, categorías, en qué onda. Me pueden también contactar y preguntar o decir, comentar qué es lo que están leyendo, qué es lo que más les gusta. Es como formar también una comunidad, ¿no? Y aquí en Nuremberg, claro, ¿cuál ha sido mi contacto desde hace 8 años? Con mamás, porque desde hace 8 años soy madre y empiezas a crear tu nexo aquí, tu red, y todas estamos interesadas en seguir contando historias en español a nuestros hijos. Obviamente los libros en alemán nos sobran. Y también lo que me gusta mucho en Alemania es que se lee mucho al niño, desde casa. Sí. Todas las noches se lee al niño. Es algo muy lindo que hay que inculcar y que hay que trabajar también entre las familias migrantes. Hay que promover eso, insistir con la gente que está llegando. Esa cultura es muy bonita. Es muy bonita. Es leerle a los niños y ¿por qué no leerles en español también? ¿Cierto? Leerles un cuento en español, leerles a veces alemán. Pero entonces así, mientras ellos se van durmiendo, también escuchan un cuento, una historia linda en español. Y ese español no solamente cognitivamente lo van aprendiendo, sino que afectivamente, ¿no? Con el cariño de la mami, del papi que lee, ¿no? Se va conectando y va entrando ese español de una forma también afectiva y no solamente cognitiva. Entonces creo que dentro de la maleta de Majo, además de libros, ha salido también este nexo también con los cuentacuentos. Esto es algo también que culturalmente hemos perdido, William. Sí. Porque hasta no hace muchos años, siglos,
siempre había la figura del abuelo, de digamos como no del patriarca, pero de la persona con más experiencia en la familia. Hoy en día hay tanto movimiento migratorio que tú pierdes de repente esa figura de la abuela, del abuelo en casa. Que te cuenta historias. Que te cuenta historias, claro. Que te cuenta cómo fue su vida o cuentos que también él escuchó de sus padres. Eso ya no existe. Entonces, digamos que ese nexo de tribu, de comunidad, de sentarse, escuchar una historia, exactamente. Hablar después de eso, compartir, eso es bien bonito. Eso enriquece mucho y eso es lo que se va transmitiendo de generación en generación y eso se está diluyendo. En estos días un amigo que vive en Barcelona, él es de Andorra y sabe en lo que estoy, me envió un artículo de La Vanguardia, un periódico catalán, de un chico marroquí que fue migrante aquí en Alemania y bueno, por cosas de la vida no se lograba ubicar, trabajaba aquí y tal y volvió a Marruecos. Y cuando vuelve, él quería reconectar con la historia del cuentista, del cuentacuentos. Y cuando volvió a Marruecos, él quiso reconectar con la historia del cuentista, del cuentacuentos, porque hoy en día Marrakech se ha vuelto tan turística que las plazas donde estaban los cuentistas están abarrotadas de gente y es imposible contar un cuento a viva voz. Y él se ha dedicado ahora a contar cuentos a niños y fue tanto el éxito para rescatar esas historias, historias de su ciudad, de su pueblo, de su país, que se han ido contando siempre de generación en generación, y para rescatarlas se ha hecho ya tan popular que hasta ha creado una escuela de cuenteros. Increíble, qué bonito, ¿no? Es hermoso, o sea, para mí creo que esto es algo fundamental, crea muchas bases tanto familiares como en la sociedad. Eso me parece algo bueno, no había escuchado esa historia, me parece algo muy bonito y algo que de verdad llena como vacíos que hay en la comunidad. Ahora se están creando cosas muy lindas dentro de la comunidad hispanoparlante, que es, por ejemplo, están surgiendo estos stand comedy también, que voy a hacer un podcast sobre el trabajo de ellos. Eso está creciendo, la comunidad latina está creciendo mucho. Y muy rápido. Y tiene como un hambre también de productos, digámoslo entre comillas, en el idioma, productos culturales también, o sea, de estos espacios también de encuentro, de la comedia en español. Yo noto por el podcast que la gente escucha más el podcast de la comunidad latina, se conecta, escriben mucho, sugieren temas, se mueve eso. Y también yo creo que hay un vacío, hay un espacio en lo que tú haces de contar historias, de recuperar la literatura, de escribir, de leer y todo eso. Y bueno, por eso estamos aquí charlando. En términos prácticos, ¿cómo estás haciendo tú para realizar eso? ¿Ya has hecho unos encuentros? Cuéntanos un poco de eso que has hecho, cómo ha sido la recepción, cómo lo estás haciendo, cómo lo vas a seguir haciendo. Mira, esto, digamos, ya después que empieza como a tomar forma, después de incluso consultas, porque al final siempre estás con tu grupo de amigos y te van dando como ideas. Y el caso es que oficialmente el primer cuentacuentos que ofrecí fue a través de esta asociación Intercultura. Esto fue en noviembre del año pasado. Ellos querían cerrar el año de sus actividades y bueno, me invitaron para hacer un cuentacuentos. Y ya de allí el primero ya independiente, yo como la maleta de Majo, en el sentido ya en una sala. En tu proyecto ya. En mi proyecto, exactamente. Lo hice en febrero de este año, allí comenzamos, en un café, el Mama Café. Y es un café inclusivo de familias, mamás, niños, papás, niños. Se prestaba mucho, ¿no? Sin embargo, claro, había mucho ruido. Es difícil contar una historia así, ¿no? A pesar de que todos los niños eran bienvenidos. Y tuvo una muy buena acogida, o ha tenido hasta ahora, gracias a Dios. Sin embargo, ahora lo he cambiado de lugar. Tenemos ahora, estoy en una sala. E inicié ahora en septiembre. Nuremberg. En Nuremberg. Siempre ha sido en Nuremberg. El primer sábado del mes
a las 2 de la tarde. Y ahora estoy aquí en la Wilderstraße 28, digamos en el sótano de la iglesia de San Martín. Ahí hay unos salones. Okay. La idea del cuentacuento en sí, una vez que se cuenta la historia, siempre hay algo asociado a un pequeño taller con los niños con respecto a la historia contada ese día. Y lo estás haciendo regularmente, o sea, tienes ya una, más o menos, estás cada 8 días, cada 15 días. De momento estoy una vez al mes, vamos a aumentar a 2 Uh-huh. veces, siempre son los sábados por la tarde, a las 2 de la tarde. Los sábados por la tarde. Y entre semanas es difícil porque, bueno, sabes, horarios de kinder, horarios de colegio. De momento compaginarlo es difícil, no tanto para mí, sino también para las demás mamás, porque siempre los niños, una vez terminen sus clases, siempre tienen una actividad por las tardes, con lo cual siempre, de momento, se organiza los sábados. Entonces, dura aproximadamente 1 hora y luego, como te comenté, luego de la lectura, hacemos una actividad en conjunto relacionada con el cuentacuento, con la historia de ese momento. Y las mamás súper contentas, o sea, ha tenido bastante acogida por lo mismo, porque no es fácil una vez que migras encontrar un nexo nuevamente, aparte de que conoces a otros padres en la misma situación, que no saben dónde encontrar un libro, cuál es el libro específico. En alemán, lo que te digo, tenemos una gran variedad de muchos temas, pero en español encontrarlo en la ciudad es complicado. Estamos hablando ahí de un espacio muy interesante de integración. Bueno, ahorita estamos aquí, lo que tú haces lo estás haciendo en Nuremberg, estamos centrados aquí en este espacio, en lo que para las familias de Nuremberg y Fürth, de Erlangen, que quedan cerca y que pueden venir, cerca, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, el podcast lo escuchan en muchas ciudades, en muchos lugares, bueno, hasta en América Latina, en otros países, y de pronto otra persona en otra ciudad quiere hacer algo similar y se puede comunicar contigo. Exactamente. Vamos a dejar ahí esos mecanismos de comunicación también contigo para que la gente te escriba sí, bienvenidos todos. Entre más ideas, igualmente piensa que formamos comunidad y cuando llegamos a un sitio de habla no hispana, siempre es lo que más hace falta. Tu comida, tu idioma, tus olores y el contacto con la gente. Claro. Los países nórdicos tienen evidentemente una cultura distinta a la nuestra, son más fríos en ciertos aspectos, son más organizados en otros, y muchas veces, también debido al clima, caemos en estados depresivos que si tenemos a alguien al lado con quien comunicarnos, humano, claro, el contacto con salimos otros, de ese trance, ¿no? Y la gente nos escucha, mucha gente que recién llega a Nuremberg, a Fürth, a Erlangen, y que están cerca, incluso que están en los pueblitos de acá cerca de Nuremberg, pueden venir y aprovechar de este espacio para encontrarse con otras personas. Entonces vamos a repetir las redes sociales tuyas, y no sé si tienes un correo electrónico para que alguien te escriba, o de qué forma se pueden comunicar contigo, Majo, sí, para estar ahí. O dónde pueden encontrar la información también de las actividades y todo. Obviamente en tu cuenta de Instagram. Sí, siempre se publica allí. Sí, a veces lo replicamos en Latinotopía, sí, también. Y muchas gracias también. Sí. Pero siempre me encontrarán @lamaleta_de_majo, tal cual, tanto en el Instagram como en el Facebook, y lamaleta_de_majo@gmail.com. Fácil también, lamaleta_de_majo@gmail.com. Si Todos alguien los quiere sábados, intercambiar, de pronto que nos escuchan en Berlín y alguien tiene como una idea similar, entonces también se puede comunicar. Igual vendrán contigo. Más proyectos, esto va como evolucionando. Mi idea también es como irme moviendo, ¿no? De momento estoy aquí en el Nordstadt de la ciudad de Nuremberg, entre Matzfeld, Kaulbachplatz, todo lo que es el norte, pero también he llevado la maleta a los festivales de verano de aquí que hubo en la ciudad este año. Tú has hecho eventos también en parques. En el Stadtpark, sí, con música, ahí, de hecho. Con música. O sea que es una idea, es algo que está surgiendo y que podemos presentarlo aquí a través de Latinotopía del podcast. Tenemos que hacerle seguimiento. A veces lo lindo del podcast, ¿sabes? Un podcast es como uno puede hacer el símil, siempre lo hago, como un libro, pues como un libro en audio que tú pones en una biblioteca.
está ahí en todas las plataformas de podcast, y a veces la gente se encuentra con ese libro cuando ya dentro de un año, ¿no? o en el 2026 escuchan este podcast, y dicen, ¿en qué punto estará el proyecto de la maleta de Majo? Sí. Así que a explorar los que escuchen allá en el futuro, a ver cómo va, y de pronto ya van a haber más eventos, Además vas a tener más posibilidades de acceder a la información. Sí. Piensa que los libros nunca pasan de moda. Un libro que me ha marcado mucho ahora en tiempo reciente es El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Te lo recomiendo. ¿De dónde es la autora? Ella es española. Mira. Y básicamente habla de la historia del libro, desde su origen, ¿no? Desde las tablitas de arcilla hasta cómo después de pasar por la imprenta, el descubrimiento de la imprenta, descubrimiento. Y hasta lo que es el libro tal como lo conocemos hoy en día. Pero con Gutenberg y toda la historia. Exactamente. Sí. Pero claro, para llegar a lo que tenemos hoy entre las manos, aparte de que ha habido muchas transformaciones a lo largo de los años, ha habido también mucho sufrimiento para llegar a eso también, ¿no? Y piensa que antiguamente el conocimiento estaba solamente distribuido, por así decirlo, entre unos pocos, una élite. Hoy en día todos tenemos acceso al conocimiento. Y el libro siempre ha estado allí. Es la única prueba, una de las pocas pruebas fehacientes que tendremos siempre de quiénes fuimos, quiénes somos y a dónde vamos. Es la memoria de la exactamente, humanidad. Es la memoria entera de la humanidad, y al día de hoy se siguen encontrando y descubriendo tablillas enterradas, ¿no? Pero es una historia tan maravillosamente contada por esta autora que te va a parecer raro, pero yo lloré, como que, no sé, como si fuera una historia de amor eterna. Te hace conectar con los personajes que vivieron, de hecho, son personajes que han existido en la humanidad. Y digamos que así como se ha reinventado el libro siempre existirá. Hoy en día lo vemos en muchos formatos, pero esas historias habladas es lo que queda ahí plasmado. Y cada vez yo pienso que tú, cuando abres un libro y conectas con esa historia, de cierta manera tú te llevas también al autor contigo. Sí. Por lo menos cuando leíste a García Márquez en 100 años de soledad, es que quizás te lo podías ver al Gabo escribiendo esa historia dentro de su habitación en los años 60 en México sin dinero, porque debía como un año de alquiler el pobre. Imagínate. Ten paciencia que ya vamos a salir de todo esto. Y miren lo que se convirtió en todo lo que esa mente y esa pluma entregó, y que ha sido un Nobel. Y al punto al que llegó, ¿no? Al punto que llegó. Esa historia es muy bonita, lo que cuentas, y revela un poco la pasión que tienes por la lectura. Y yo creo que nos permite ya un poco cerrar esta charla. Pero este podcast, como muchos libros, deja como un final abierto, ¿no? Sí. A veces hay libros tan buenos que estás tú leyendo y el autor de pronto cierra la historia y te quedas como... Y te quedas, bueno, ¿y ahora qué? Es un final abierto, ¿no? Sí. Y dejamos esta historia así abierta porque la maleta de Majo la vamos a dejar abierta a ver qué va trayendo, qué vas empacando ahí más, o vas cambiando este libro por otro y esta actividad por la otra. Y dejamos ahí la maleta abierta para que ustedes la descubran. Vengan, ya hemos dicho miren, hurguen en la maleta. Cómo encontrarla. Y yo te animo mucho, me parece una idea genial, un espacio de integración. Sigamos leyendo nosotros en casa, sigamos leyéndole a los niños en las noches estos cuentos, y sigamos leyendo juntos en comunidad con proyectos como el de la maleta de Majo. Entonces yo te agradezco por acompañarme aquí en esta charla en Latinotopía. Muchísimas gracias. Muchas gracias por venir, por estar, y queríamos... Tenía ya muchas ganas ya. Cierto, hace ratos que queríamos hacerlo, sí. Y ya está aquí este podcast para todos ustedes. Muchas gracias, Majo. A ti, William. No se olviden. Y seguimos en contacto con la maleta de Majo. Muchas gracias. A ti, de verdad, de corazón.
Chao, chao.